finalizar, casi que sería obligatorio hablar del reglamento de seguridad privada. Si nos puede contar algo de lo que va a salir en el reglamento y sobre todo también ver la fecha en que puede ver la luz y pueda ser publicado. Bien, yo voy a contar de manera muy escueta en qué situación nos encontramos. Bien, en este momento nosotros estamos a punto de finalizar lo que llamamos los trabajos preliminares del reglamento. ¿Qué son los trabajos preliminares? Pues tener un texto articulado, desde el artículo 1 al artículo final del reglamento, de un borrador de posible reglamento. En eso estamos a punto de acabarlos. Puede quedar como mucho un mes de trabajo. Eso es esencial porque es el documento que daría paso a que por parte del Ministerio del Interior pudiera tener un futuro reglamento. ¿Cuándo creemos que podemos tener esos trabajos preliminares y que el Ministerio del Interior crea que puede iniciar los trámites de lo que se llama el anteproyecto o proyecto de reglamento? Pues probablemente puedan iniciarse esos trámites a finales de la primavera. Entramos próximamente ya en esta estación del año. Si eso lo consiguiésemos, iríamos muy ajustados, pero sería posible el que en el otoño, antes de entrar, por tanto, en el invierno, pudiera existir un nuevo reglamento de seguridad privada. Si no conseguimos vencer esos plazos, habrá que esperar a la próxima administración, fruto de las elecciones generales. ¿Qué repercusión va a tener la nueva ley y el reglamento que la desarrolle en el día a día de los ciudadanos? ¿En qué va a percibir los ciudadanos el cambio de ley? Bien, los ciudadanos van a poder tener más posibilidades, los ciudadanos en general, las organizaciones, las entidades, las empresas, los particulares también, van a poder tener, y con la nueva ley, más posibilidades de contratar servicios de seguridad privada, si así lo desean, y además nuevos servicios de seguridad privada que puedan contribuir a aumentar su seguridad. La ley lo que dibuja es un marco legal que posibilita la prestación de servicios de seguridad por parte del sector privado. Y esa posibilidad se hace realidad si los ciudadanos, bien sean empresas, bien sean organismos, deciden adquirir, contratar esos servicios. Por tanto, el ciudadano en general, lo que le ofrece la nueva ley son más posibilidades. Y junto a eso, le ofrece mayor calidad en esos servicios, tanto del personal como de las entidades que lo van a hacer, y una garantía también de mayor confiabilidad respecto de esos servicios. Y eso se hace, bueno, pues a través de distintos artículos de la ley que en el reglamento de seguridad privada esperamos tengan el desarrollo previsto. Otro tema que nos preocupa bastante es el tema del intrusismo profesional. Bajo su punto de vista, ¿se dispone de herramientas para luchar de manera efectiva en contra del mismo? Hasta la ley del 14, hasta nuestra nueva ley de seguridad privada, la lucha contra el intrusismo básicamente consistía en la inspección policial y la propuesta de sanción administrativa por incumplimiento de esas normas. Y poco más había. Lo que ha ocurrido con la nueva ley es que amplía el espectro de posibilidades de atacar desde el derecho administrativo las prácticas indeseadas de intrusismo y además está reforzando las figuras que el propio Código Penal contempla en materia de intrusismo. Por tanto, el nuevo marco jurídico lo que nos ha dado son las normas necesarias, las normas habilitantes, para poder tener una lucha más eficaz contra las prácticas de intrusismo. Esto es un enorme avance de la nueva legislación y que también el reglamento realizará, y así lo tenemos previsto, un desarrollo muy ajustado para hacer enormemente eficaz las previsiones que tiene la ley. Sí, imaginamos que también el reglamento distinguirá o desarrollará mejor las diferentes funciones que tienen que realizar los vigilantes de seguridad y los auxiliares de servicios. Sí, vamos a ver, lo que hace la ley
es establecer las funciones de cada una de las profesiones de seguridad privada y las tasa de manera específica y concreta. Hay zonas grises, incluso esta expresión es la que han utilizado los tribunales de lo contencioso. Hay zonas grises en cuanto a qué cosas son seguridad y qué cosas no son seguridad. La seguridad no tiene que tener una pretensión expansiva de todo aquello caer bajo el prisma o el paraguas de la legislación de seguridad privada. Esas zonas grises es donde a veces se introducen o son aprovechadas por aquellos que, intentando aprovechar la zona gris entre si estamos en función de seguridad o no estamos en función de seguridad, pues pretenden hacer una competencia desleal, sancionada administrativamente o incluso penalmente, y también para eso el reglamento va a tener que servir, porque tratamos de que esas funciones o esas actividades compatibles, lo que se conoce dentro del sector como servicios auxiliares, queden mejor diferenciados, porque también van a quedar mejor diferenciadas las de seguridad privada. No obstante, tengo que decir que zona gris siempre va a haber, en esto y en otras muchas cosas. Incluso en la profesión médica, los tribunales tienen dicho que todo no es un acto médico. Los actos médicos son los que están reservados para los médicos, pues digamos que los actos de seguridad son los que están reservados para los profesionales de la seguridad, pero hay otro tipo de actos que rodean a la salud o que rodean a la seguridad, que no son actos médicos y los pueden hacer otras personas, y que no son, por tanto, actos de seguridad y los pueden hacer otras personas. Y eso va a existir siempre. No obstante, repito, bueno es por seguridad jurídica y para evitar prácticas que a todos no son indeseadas, que la norma jurídica establezca o perfile lo máximo esos dos campos. Pero zona gris siempre va a existir. Otra de las cosas que yo creo que preocupan bastante en el sector es la proliferación en los últimos tiempos de lo que nosotros denominamos empresas piratas. O sea, empresas que se hacen fuertes en el campo de la administración pública y que incluso llegan a defraudar a la hacienda pública, a la seguridad social, causando un daño evidentemente, primero a las arcas públicas y después por ende a toda la ciudadanía. Con la nueva ley y el nuevo reglamento desde la Unidad Central de Seguridad, ¿se va a tener más competencias para trabajar en estos temas? Sí, sin ninguna duda. Distingamos lo que sería una empresa intrusa, que es una empresa que, no siendo empresa de seguridad, lleva a cabo, contrata servicios y en consecuencia presta funciones de seguridad privada. Eso es una empresa intrusa. Entiendo lo que usted quiere decir con la denominación de empresa pirata, es una empresa que sí es de seguridad, pero que lleva a cabo unas prácticas que podríamos resumir en que del incumplimiento de la norma pretende obtener una ventaja competitiva con las otras empresas de seguridad. Si es esto a lo que denomina empresa pirata, le puedo decir que la ley de seguridad privada, y desde luego el reglamento lo va a desarrollar mucho más ampliamente, contempla elementos concretos para luchar con esto. Permítame que le ponga simplemente un ejemplo. Tienen ustedes el artículo 19.4 en la ley, que establece que para la prestación, la contratación y prestación de servicios en lo que viene a denominar los sectores estratégicos, que tendrán que definirse mejor en el reglamento, las empresas de seguridad privada necesitarán tener previamente una acreditación que especifique que cumplen, fíjese, que cumplen con la legislación administrativa, fundamentalmente la de seguridad privada, la legislación fiscal y tributaria y la del régimen de la seguridad social. Bien, esto es algo muy importante para luchar contra este tipo de empresas piratas. Repito que del incumplimiento de estas obligaciones tributarias, fiscales, laborales y administrativas, intentan hacer o hacen una ventaja competitiva. Eso me puede decir usted, pero está solo para los sectores estratégicos. Bien, pero siendo ya un avance, estamos absolutamente seguros, y con otras previsiones que al menos tenemos intención de incorporar en el reglamento, eso probablemente el sector público, que es al que usted se refiere, sea muy fácil que a la hora de contratar pida también que las empresas de seguridad que le vayan a prestar ese tipo de servicios
presenten un certificado de esa naturaleza, aun cuando no sea obligatorio por la ley. El que no sea obligatorio por la ley no quiere decir que en el pliego de prescripciones no lo puedan hacer figurar. En ese mismo momento, muchas de las prácticas que conocemos hoy desaparecen. Si a eso le añade usted dos hechos esenciales que están al margen de la normativa de seguridad privada y un tercero que está en la propia norma de seguridad privada. Le añade usted dos al margen. La directiva de contratación en el sector público, que es muy importante para tratar de luchar contra este tipo de empresas que llaman piratas, y le añade también el hecho del sistema de contratación centralizado para la administración y, por tanto, donde van a aplicar la directiva y además van a aplicar la legislación de seguridad privada con toda seguridad. Me estoy refiriendo a esta previsión del artículo 19.4, le añade usted esas dos cosas. Y una tercera que sí está en la ley y que será desarrollada en el reglamento, que se divide en dos. Una primera, la colaboración interadministrativa, que se contempla en una disposición adicional de la ley y que el reglamento desarrollará. Muy importante, colaboración interadministrativa para luchar contra este tipo de fraude, ¿de acuerdo? Y dos, la posibilidad de que la administración pública contratante pueda ejecutar el contrato cuando constate un incumplimiento a ese tipo de normas de carácter obligatorio, a esas obligaciones tributarias, fiscales, laborales o administrativas por parte de la empresa que ha contratado. Por lo tanto, creo que el panorama cambia por completo de lo que era la regulación del año 92 hasta el 2014 y lo que a partir de 2014, que es donde se ha puesto el punto y aparte, e iniciamos una nueva historia, junto con el desarrollo reglamentario. Creo que absolutamente estamos ya en puertas de una nueva situación. A nosotros nos parece bastante interesante que esta comisión interministerial se cree y podamos trabajar o puedan trabajar de forma conjunta varios ministerios, Ministerio del Interior, Hacienda, Seguridad Social. Entonces, preguntarle un poco por la disponibilidad de cada uno de los ministerios en la creación de esta comisión. Sí, vamos a ver, nosotros el Ministerio del Interior y dentro del Ministerio del Interior la Policía Nacional y la unidad que dirijo, que es la Autoridad Nacional de Control en materia de seguridad privada en España, claro que tenemos interés en que la seguridad privada, tanto en su contratación como en la prestación de sus servicios, cumpla la ley. Esto ni qué decir tiene. Entre otras cosas, somos policías y por tanto tenemos una doble intención y una doble obligación de hacer que se cumpla la ley, como policías y como autoridades de ese control. Estamos convencidos que en esto es mucho mejor, que se trabaja mucho mejor dentro de la administración, colaborando y coordinando esfuerzos, sumando esfuerzos y sumando capacidades. Si esto puede cristalizar en una comisión que vele por la lucha contra el fraude en el sector de la seguridad privada, bienvenido sea. No nos oponemos a que pueda existir ese mecanismo coordinador y ese mecanismo de trabajo. Si no existe, no nos desilusionamos ni muchísimo menos, porque el reglamento, en lo que tenemos previsto, y si saliese adelante las ideas que allí hemos plasmado en desarrollo de las previsiones de la ley, ya contempla o puede contemplar otros mecanismos que en todo caso serían más ejecutivos, como pueden ser equipos conjuntos, como puede ser intercambio de información o como pueden ser acceso a bases de datos de unos y otros, por supuesto respetando todos los protocolos necesarios y la legislación de protección de datos. Esto no lo señalo, aunque es obvio, pero no importa que se diga, las cosas obvias a veces hay que recordarlas. ¿Estamos haciendo algo ya en ese sentido? Sí. Estamos trabajando con autoridades fiscales y tributarias en este momento, precisamente pues para tratar de que el sector de la seguridad privada no pueda servir ni de cobertura, ni de plataforma, ni de excusa, sino todo lo contrario, pueda servir para demostrar determinados incumplimientos tributarios o fiscales que tanto personas físicas como jurídicas puedan llevar a cabo sobre texto de la seguridad privada. Y eso lo estamos haciendo con las autoridades o con la Oficina Antifraude de la Agencia Tributaria y llevamos trabajando ya cierto tiempo con ellos. Bueno es que se sepa, porque los mensajes también
previenen. ¿Estamos haciendo algo más? Sí. Para tratar de poner en pie las previsiones de la ley, ya hemos entrado en contacto con el Ministerio de Empleo, con las autoridades que llevan la inspección de trabajo y, por supuesto, que también tienen un interés para cumplir ellos con su misión, que es velar porque no se produzca fraude en el ámbito laboral y de trabajo. Estamos, como digo, ya hemos tenido varias reuniones para ser conscientes del nuevo marco jurídico que tenemos y del posible desarrollo y de las posibilidades y potencialidades que les da tanto a las autoridades laborales de trabajo como a las autoridades de control de seguridad, porque esto está para el cumplimiento de nuestras misiones y, en consecuencia, para el bien común, que es el interés general al que todos los que estamos en la Administración debemos servir. Y también lo hemos iniciado con las autoridades de seguridad social, exactamente por las mismas razones que les he dicho con las otras dos autoridades administrativas. Por tanto, todo eso se está poniendo ya en marcha. ¿Cómo? Primero hay que analizar cuál es el nuevo marco jurídico, qué necesidades tenemos, cómo podemos coordinarnos mejor y cuáles son los mecanismos más adecuados. ¿Eso es necesario que exista una comisión? No es necesario. ¿Una comisión puede ser beneficiosa? Sí, pero no nos desanimemos si no la hay, porque no tiene por qué haber una comisión para todo. Lo que sí tiene que haber es una clara voluntad y normas habilitantes. Y tenemos ya las dos cosas. Antes solo teníamos voluntad, ahora tenemos voluntad y norma habilitante. Bueno, pongámoslo en marcha. Bien. Otra cosa que nos preocupa es el tema de la formación. O sea, sabemos que los vigilantes españoles, pues la legislación es una de las mejores de Europa y también somos los vigilantes pues, más formados de Europa. Nos queda la pregunta, podría ir encaminada, saber si se va a modificar algo más en el reglamento de la formación, cómo quedaría el acceso a la formación, a la profesión, y también otra cosa que nos preocupa bastante, cómo quedaría la titulación o qué titulación sería necesario para poder acceder a la titulación de jefe de seguridad y de director de seguridad. Bien. Por todas estas cosas que me pregunta, evidentemente, los basamentos ya están en la ley y el desarrollo reglamentario tiene que ir especificando y tiene que ir concretando cada una de estas posibilidades. Pero de todas maneras voy a repetir la afirmación que ha dicho usted, porque hay veces que se nos olvida decirla. España es uno de los países, no de la Unión Europea, del mundo de mayor exigencia de formación previa y continuada de los profesionales de la seguridad privada, incluido el vigilante de seguridad, que es la figura mayoritaria dentro del sector de la seguridad privada. Conviene que se sepa. ¿Eso quiere decir que ya basta? No, la nueva ley nos ha dado un mandato muy claro y además, si me permiten, estratégico. El tema de formación es estratégico, es un tema estratégico. Nos ha dado un mandato muy claro, que es que hay que ir a más. Esto es lo que nos ha dicho. La nueva ley nos está diciendo esto, es que hay que profesionalizarle más y en consecuencia hay que formarle más y mejor. Esto es lo que nos está diciendo, porque por eso le va a permitir al sector de la seguridad privada poder abordar nuevos servicios y tener nuevas capacidades. Si no, no tendría ningún sentido. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace teniendo en cuenta las dos características del sector de la seguridad privada, lo que se llama el personal operativo de base, formado fundamentalmente por vigilantes, y lo que se puede llamar el personal directivo o los responsables de seguridad, formado fundamentalmente por los jefes y directores de seguridad. Bien, y sobre cada uno de estos dos sectores profesionales, la ley da un mandato muy claro. Aumento del nivel de formación, aumento del nivel de formación previa, importantísimo, y además que esa formación previa sea reglada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la actual forma de ser profesional de la seguridad privada y que consiste exclusivamente en entrar por la puerta del Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior la sigue dejando abierta porque hay que dejar esa puerta abierta, pero ha invitado al Ministerio de Educación, que es el ministerio competente en materia de formación, le ha invitado a que, si así lo considera, regule formación profesional reglada para el personal de base, personal operativo de base, y formación superior de grado para el personal
responsable de la dirección o el mando de los servicios. Por tanto, va a aumentar el nivel de exigencia de la formación previa y continuaremos, en el caso sobre todo del personal de base operativo, manteniendo la exigencia de la formación continua o permanente. Esto siempre. ¿Qué hemos hecho o qué estamos haciendo? Pues ya hemos iniciado también los contactos y las reuniones con el Ministerio de Educación, que es el nuevo actor que entra a jugar en el mundo de la seguridad, para que tome conciencia de lo que hay y empiece a poder regular esa formación profesional de base de los vigilantes de seguridad, denominación con la que englobo al resto. Y también para que a través del órgano correspondiente del Ministerio de Educación pueda iniciarse la formación o la estructuración del grado oficial en seguridad, se llame luego como se llame, pero para que nos entendamos. Ya estamos trabajando en eso. Ahora bien, hay al menos otras dos vías de acceso a la profesión del personal de base, ¿de acuerdo? Que es la certificación de profesionalidad, que le corresponde y es de la competencia del Ministerio de Empleo. También estamos trabajando con el Ministerio de Empleo, aunque se ha hecho ahora recientemente la cualificación, seguramente en los plazos oportunos pues habrá que actualizarla, ¿de acuerdo? Y además, esa puerta del Ministerio del Interior, que es la tradicional, la que conocemos del centro de formación que da el curso de formación previa con las horas regladas y los módulos reglados. Bien, a eso le vamos a incorporar tenemos intención de incorporarle unas modificaciones que consisten básicamente en un mayor nivel de exigencia en cuanto a la carga lectiva y la carga horaria, tanto de los módulos como del tiempo que es obligatorio permanecer en esos cursos. Esas son las previsiones que tenemos para el reglamento y creemos que este es un elemento nuclear, este es un elemento que sirve a la estrategia de la seguridad privada en su conjunto. Sí, en cuanto a los certificados de profesionalidad, o sea, ¿no parece una incongruencia elevar el nivel de exigencia para poder acceder a la profesión y por otra parte que el Ministerio de Educación regule a ciertas personas que no han trabajado, que no son vigilantes de seguridad, para poder acceder a la profesión mediante un certificado de profesionalidad? No, yo no, creo que no es una incongruencia. Vamos a ver, el certificado de profesionalidad no es un regalo que hace el Ministerio de Empleo, no es un regalo que hace el Ministerio de Empleo, no. Certificado de profesionalidad, para que te lo den, tienes que haber realizado un curso de 400 horas, lo digo porque entendámoslo bien, un curso de 400 horas en un centro de formación reconocido, en este caso por el Ministerio de Empleo. Por cierto, el reconocimiento de esos centros es de mayor nivel de exigencia que el que hace la propia norma de seguridad privada, conviene que eso también se sepa, y por tanto no solamente es equiparable al sistema actual que tenemos de formación previa a través de los centros de formación, donde es un curso de 180 horas, aquí estamos hablando de 400, Por tanto, no es un regalo, no es a alguien que no sabe nada le entregamos un certificado de profesionalidad, no, es a alguien que ha cursado, y se entiende que superado, un curso de 400 horas con materias muy similares, pero incluso a veces tocadas en mayor profundidad que las que se tocan en el propio curso de 180 horas, curso que nos proponemos aumentar en su exigencia para que haya una cierta equiparación. Por lo tanto, yo creo que esto es un mensaje que tiene que quedar claro. No se trata de regalarle ningún diploma a nadie, tiene que haber estudiado eso, haberlo superado, y en este momento me parece que centros de formación que se encuentren con esta acreditación del Ministerio de Empleo creo que no alcanzan una decena. Esto también conviene que se sepa. Es un sistema que viene a través de la directiva de la Unión Europea, que dio lugar al Real Decreto que hubo que hacer en España y que no solo abarca a las profesiones de seguridad privada, sino que abarca a otros muchos profesionales. Lo que no se le reconoce es una cualificación por haber ejercido funciones, porque eso en España es imposible. Nadie que no sea previamente puede haber ejercido funciones. De ahí
que estemos no ante experiencia práctica, que no puede tenerla, sino que estemos ante una experiencia académica. Bien es cierto que al final hay unos módulos prácticos, bastante más cortos, que tendrán que consistir, y esto el Ministerio de Empleo lo sabe, si se me permite la expresión, en prácticas en seco. Es decir, no puede ejercer función, otra cosa es que pueda participar o estar donde se esté ejerciendo la función, pero no la puede ejercer en directo. Es como un estudiante de medicina que va con los médicos y presencia el acto médico, incluso una operación, y puede estar allí precisamente porque está aprendiendo, porque lo va a hacer en un futuro, pero no puede ser él el ejecutante de la operación. Pues algo parecido. Comentábamos cuando preguntábamos, que yo creo que era interesante aclarar lo de los certificados profesionales, porque es un tema que no estaba muy claro, y la pregunta no es que nosotros afirmáramos que era una incongruencia, sino que queríamos que aclarara cómo los pasos que se tenía que dar para obtener la titulación a través de los certificados de profesionalidad, porque había un ambiente, o hay un ambiente de confusión en el sector, que piensa que es igual que en otros sectores, o sea que igual que al camarero le dan la titulación porque ha ejercido muchos años de camarero, no. Evidentemente era una pregunta encaminada a que aclarar un poco a él. Pues si me permite le aclaro una cosa más, porque también hay una cierta confusión, yo lo noto cuando estoy en algún foro y escucho lo que se dice, una cierta confusión con lo que es el certificado de profesionalidad, que es de lo que acabamos de hablar, y que lo entrega el Ministerio de Empleo, y que la ley lo reconoce como formación previa, y lo que es el reconocimiento de las cualificaciones profesionales, que también está en la Ley de Seguridad Privada y que es fruto de nuestra pertenencia al espacio común europeo, de que somos miembros de la Unión, y que hay además toda una norma de desarrollo que regula eso. Vamos a ver, no se pueden confundir estas dos cosas. El reconocimiento de una cualificación profesional lo que significa es exactamente eso. A alguien que ya es profesional de la seguridad privada en un país de la Unión Europea, lo que hace España es reconocerle que por la legislación de ese país, si es más o menos equiparable a la española, le reconoce que ya es profesional de la seguridad privada y en consecuencia le habilita para poder ejercer en España, porque estamos en un espacio común y los servicios y los profesionales pueden moverse de un lugar a otro. Voy a poner otra vez el ejemplo del médico. Lo mismo que España reconoce los títulos de médico que se emiten por las universidades y las autoridades de Francia o de Alemania, exactamente igual. No hace falta hacerse médico en España estudiando la carrera si eres médico que has estudiado en Francia, y viceversa. Por tanto, el reconocimiento de las cualificaciones profesionales consiste en que España o la autoridad de alguno de los países de la Unión, exactamente hacemos lo mismo, reconocemos a nuestros distintos nacionales, a los nacionales de los otros países que forman parte de la Unión, les reconocemos que ya son lo que son. Ya son vigilantes, ya son escoltas, ya son directores, se lo reconocemos. Y, en consecuencia, si quieren trabajar en España, como lo que necesitan para poder hacerlo es que se les habilite, les demos la habilitación que se simboliza en su tarjeta de identificación profesional, pues entonces, una vez hecho ese reconocimiento, que lleva todo un procedimiento, donde tiene que demostrar una serie de requisitos, se le entrega la habilitación. Es decir, no hacemos, voy a poner el ejemplo del vigilante, no se hace vigilante a un señor o señora que es francés o alemán, que no es vigilante en Francia o en Alemania. No, reconocemos que un vigilante francés o alemán es vigilante y en consecuencia también puede trabajar como vigilante en España. Y para que pueda, le entregamos su tarjeta de identificación profesional después de que nos lo ha solicitado, hemos comprobado todo su expediente y en consecuencia se le autoriza. No, son dos cosas completamente distintas, repito, no se trata de hacer profesional a quien no lo es, se trata de reconocer lo que ya es, pero en su país. Hay mucha más colaboración que antes, aunque nosotros, los vigilantes de seguridad a pie de calle, en nuestro servicio diario, tenemos la percepción de que la colaboración siempre va en una misma dirección, o sea, del vigilante hacia el cuerpo de policía
pues con información, pero que esa información no revierte al contrario. No sé si usted tiene otra visión de... Bien, lo importante, yo tengo otra visión, pero lo importante no es la visión que yo tenga, porque es mucho más importante la visión que tengan los protagonistas, porque al final los protagonistas son los que están recibiendo lo bueno o lo malo de esa colaboración. Yo le voy a explicar mi visión para ver cómo podemos influir en que la visión del vigilante pueda cambiar. La nueva ley ha modificado el tema de la colaboración sustancialmente, pero sustancialmente. De entrada, ya no la ha hecho unilateral y de abajo arriba. Si se me permite, abajo la seguridad privada, arriba la seguridad pública, si se me permite el ejemplo. Y unilateral de la seguridad privada solo hacia la seguridad pública. No, la ha hecho más horizontal, no nos pone en pie de igualdad, pero lo ha horizontalizado y además lo hace bilateral. Esto ya es el marco de la nueva ley. Hay un artículo que se llama intercambio de información. Con esto, el nombre del artículo creo que ya está definiendo perfectamente cuál es la intención. Bien, eso a su vez se traduce en determinadas actuaciones que ponemos en marcha los cuerpos de seguridad. Como conocen ustedes, la Policía Nacional tiene un programa que es un plan que es el de Red Azul, que nos está dando unos resultados extraordinarios. Y este programa segmenta las posibilidades a través de determinados subprogramas que lo van a poner. Vigilantes o escoltas pueden acudir a algo que no sucede en ningún sitio en el mundo, a lo que yo llamo un teléfono, un 091 de 24 horas exclusivamente para la seguridad privada. Pueden hacerlo, de hecho lo hacen. ¿Cuándo? Cuando tienen una necesidad de las que contempla el programa, una necesidad imperiosa de conocer un dato en relación con la seguridad. Y se le va a intercambiar y de hecho se está haciendo a miles. Esto conviene que se sepa. Lo que ocurre es que es de ese escolta, o de ese vigilante, fundamentalmente son escoltas, de ese escolta con la policía. No hay más irradiación de lo que allí ha ocurrido, ¿de acuerdo? Y los escoltas además, como también trabajan de una forma un tanto aislada, pues tampoco se dedican a pregonarlo. Pero bueno, ese es un programa y funciona las 24 horas del día. Es atendido por policías que conocen perfectamente cómo está estructurado. Ahí tienen ustedes, como digo, una vía abierta 24 horas del día. Bueno, ¿existen más posibilidades? Sí. Nosotros mucha información, cuando es una información más genérica, no. Estamos ante una necesidad operativa urgente, que es para lo que existe ese programa, una información más genérica de trasladar al sector de la seguridad privada. No vamos al vigilante, a cada uno de los vigilantes, esto es absurdo, es un absurdo. ¿A dónde vamos? O a la empresa a través del jefe de seguridad para que lo difunda, o al director de seguridad del departamento para que lo irradie en su cometido. Esto, por ejemplo, lo hemos hecho con la alerta, la modificación del nivel de alerta del plan antiterrorista. No nos hemos dirigido a cada uno de los vigilantes o a cada uno de los escoltas. No tiene ningún sentido. ¿Dónde nos hemos dirigido? A las empresas que están prestando esos servicios, a los departamentos de seguridad que lo están haciendo. Y ellos son los que los tienen que irradiar abajo. Ya tenemos dos fórmulas. Y luego tienen otra fórmula que también se agota en sí misma y por tanto se conoce menos, que es el contacto directo que mantiene con el vigilante concreto que está prestando un servicio en concreto con la unidad policial, los llamados Z, las patrullas policiales de atención al ciudadano fundamentalmente, que están trabajando en ese mismo espacio territorial y que en muchísimas ocasiones intercambian información de manera directa, bien porque se la da el policía algo que está buscando o que está viendo o que conoce que ha pasado para que el otro lo sepa o viceversa. Esto en los últimos años he de decir que ha ido evolucionando a una velocidad absolutamente increíble y que es bueno que estemos insatisfechos en España. Ahora, yo me reúno en lo que es la red internacional de autoridades de control, sobre todo en la red europea. Créanme, el nivel de colaboración, el nivel de relación, el reconocimiento que hacemos la Policía Nacional con la seguridad privada y viceversa, las plataformas que tenemos para poder colaborar y demás, son absolutamente envidiadas tanto por el sector de la seguridad privada, de Francia, del Reino Unido, de Alemania, de Italia,
de Bélgica, exactamente igual si nos salimos del continente europeo, exactamente igual, absolutamente envidiadas, tanto, repito, por los propios profesionales de la seguridad privada, lo que llamamos en España el sector de la seguridad privada, como por los cuerpos de seguridad de esos países, ambos. ¿Esto por qué es así en España? Pues algún mérito tiene que tener el que llevemos tanto tiempo trabajando conjuntamente unos y otros, que también algún mérito tiene que tener que hayamos cometido muchos errores y que los hayamos reconocido y nos hayamos dado cuenta de por qué caminos no conviene ir y por qué caminos sí conviene ir. Y hemos perfeccionado en los últimos años, yo diría que 6, 7 últimos años, el cambio es absolutamente, bueno, no digo indescriptible porque es perfectamente descriptible, pero es de verdad cuando lo comparas con otras realidades o con la propia realidad española que había, te das cuenta de que hemos profundizado mucho en esto. ¿Tenemos camino por recorrer? Desde nuestra visión, muchísimo. Tenemos muchísimo camino por recorrer. Creo que podemos hacer muchas más cosas. Podemos integrar servicios, podemos integrar sistemas, es decir, creo que podemos hacer muchas más cosas. Ahora, con tranquilidad. No hay por qué acelerarse, con tranquilidad. La colaboración es muy importante, es una de las esencias de la propia existencia de este modelo dual de servicios públicos de seguridad y que existan servicios privados de seguridad. Una de sus razones de ser es que tiene que haber colaboración y coordinación y por tanto creo que en esto hemos avanzado mucho. En la práctica y ahora en el marco legal. Seguro que con el nuevo reglamento vamos a dejar claras más cosas, pero repito, el marco legal, que es importantísimo, es el marco legal. Luego eso hay que ponerlo en la práctica y ahí hay que llevar algo más que voluntad, hay que también llevar ideas que lo hagan posible. Sí, evidentemente nosotros por lo menos desde nuestro sindicato sí que reconocemos ese cambio que ha habido, el esfuerzo que se hace desde la unidad central para fomentar muchas cosas, entre ellas la colaboración, pero bueno, ha introducido usted un pequeño matiz, que es que evidentemente la policía no puede hablar con cada vigilante individualmente y lo hace a través de las empresas. Bueno, quizás sea ese el motivo que el vigilante percibe en su servicio, que esa información no fluye, porque bueno, pues habrá casos en que el jefe de seguridad de la empresa traslade, otros en que no traslade, que bueno, sí es interesante, yo creo que la pregunta y saber su opinión, porque sabiendo estas cosas, a lo mejor tenemos que exigirle a las empresas que esa colaboración que tiene el cuerpo de policía con las empresas, esa colaboración llegue hacia el vigilante. Sí, eso es muy importante, pero siendo verdad, y comparto con usted que efectivamente nuestro deseo sería que las empresas, a través de sus responsables de seguridad, bien directores o bien jefes, irradien esa información cuando es irradiable, hay veces que no, pero en fin, cuando sí. También recuerde que le he dicho que hay otros dos canales, el contacto directo policía-vigilante que se da diariamente en cualquier ciudad española, diariamente, a veces no con resultados agradables, pero se da diariamente. Eso es muy importante y eso hay que fomentarlo mucho. Y también lo que le decía, cuando es el vigilante, sobre todo en este caso, repito, escoltas privados, lógicamente por el tipo de trabajo que desarrollan, la facilidad de, desde su teléfono, desde un móvil o desde cualquier teléfono, desde poder llamar a un teléfono gratuito o poner un fax o un correo electrónico, gratuito, y que tenga una respuesta inmediata respecto a una información que se entienda que es necesaria y urgente desde el punto de vista operativo, eso, desde cualquier punto de España, eso es algo de una enorme potencialidad y que nos está dando buenos resultados. ¿Por qué? Porque contribuimos a la seguridad de los lugares o de las personas donde están prestando servicio, ese vigilante o ese escolta. Repito, el tema de los escoltas es muy importante porque, claro, están con la persona protegida o en el entorno que están protegiendo donde se encuentra esa persona y de vez en cuando les entran dudas más que razonables. Si la información puede ser contrastable, hay información que no es contrastable, pero si puede ser contrastable, en menos de 5 minutos obtienen una respuesta fidedigna, sin ninguna duda. Y eso
es importantísimo. Otro de los casos que no sé si contemplará o el nuevo reglamento, o se podrá hacer un protocolo, es sobre las denuncias de los vigilantes de seguridad cuando acudimos a la policía. El trato preferente que ya reconoce la ley, que muchas de las veces en muchas comisarías seguimos coincidiendo los vigilantes incluso con las personas que vamos a denunciar. Bueno, pues un poco la pregunta es, ¿se podría hacer un protocolo, bien denuncias en internet, en un espacio distinto para que estas cosas no sucedieran? Sí, vamos a ver. Primero, que vigilantes y policías coincidamos en una comisaría con las personas que detenemos, eso nos ocurre todos los días, eso es lo normal. O sea, eso no es malo, eso es lo normal. Otra cosa es cómo tengamos que trabajar y cómo tengamos que interactuar unos con otros. Yo creo que ahí hemos sido también valientes y pioneros, porque como usted muy bien acaba de decir, ese trato deferente y preferente, que son las dos palabras que usa, ya lo pusimos en una orden ministerial, que es la orden de 2011, que trata sobre personal. Eso ya está en una orden ministerial, el personal de seguridad privada que acude a las dependencias policiales con ocasión de su servicio, es decir, para cuestiones relacionadas con el servicio que está prestando, no como denunciante a título particular, o como persona que viene a hacer un trámite particular. En ese caso es una persona como otra cualquiera y se le trata exactamente igual, es decir, bien, pero como a los demás ciudadanos. Solo cuando el vigilante porque me pone usted ese ejemplo, pero cualquier otro profesional de la seguridad privada, acude a la dependencia policial en razón del servicio, es cuando el trato deferente y preferente está establecido en la orden ministerial, lo hemos llevado a la ley. Incluso en las normas internas, lo que llamaba usted protocolo de Policía Nacional, del Cuerpo Nacional de Policía, esto ya existe. Las comisarías de policía conocen que esto tiene que ser así. Y en la medida que la arquitectura, permítame, porque hay veces que la arquitectura conspira contra lo que tú quieres hacer, porque claro, si no hay una dependencia que permita hacer determinadas cosas porque la arquitectura no lo permite, pues lo podrá decir la norma, pero no lo podemos hacer. Bueno, si la arquitectura no conspira, que esperemos que no, contra lo que quiere hacer la policía, repito, existen y lo conocen el que estos profesionales de la seguridad privada que acuden en razón de su servicio sean tratados precisamente en función de lo que son, colaboradores y auxiliares natos y privilegiados de la Policía Nacional, y por tanto que se les dé ese trato preferente y deferente respecto de otro tipo, o sea, del ciudadano particular que acude para cuestiones de índole particular. En definitiva, se les está equiparando en una dependencia policial como cuando acude miembros de otros cuerpos de seguridad o del propio cuerpo de seguridad por razón de su servicio, es decir, se les atrae hacia ese tipo de tratos. ¿Que puedan existir errores, confusiones o malas aplicaciones? Pues seguro, de esto estoy seguro, pues recuerde que al final los protocolos, las normas y las leyes recaen y se aplican sobre personas. Ya sabe usted que cada uno de nosotros es un mundo en sí mismo y por tanto se manifiesta de muchas maneras. Cuando detectamos que algo no está funcionando todo lo bien que debiera, tratamos de corregirlo para que no se perpetúe en el tiempo una mala práctica. Pero eso ya lo hicimos. En el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, incluso la orden nuestra es incluso anterior a la orden ministerial. Si no recuerdo mal, está dada en el 2008. En el 2008 dimos la orden interna en el cuerpo. Y eso cristalizó en la orden de 2011, en la orden de personal. Y ha traído consecuencia en la ley y volverá a reiterarlo el reglamento. Si luego hay alguna mala práctica, pues lo lamentamos, pero existe, la norma ya existe y el protocolo existe, más que la norma, no, porque no hace falta hacer mucho más, es esto lo que hay que hacer y eso está ya previsto. La experiencia que tenemos es que funciona razonablemente bien, no tenemos quejas, repito que no quiero decir que todo funcione maravilloso, pero que no tenemos quejas excesivas, no tenemos una constancia negativa de que eso no se esté produciendo. Si ustedes lo detectan, como sindicato responsable que son, por favor díganoslo, porque hay veces que hay malos entendidos
que son fácilmente resolubles. Bueno, por último, para ir acabando, otra de las cosas que ha creado, no controversia, pero sí que no hemos conseguido aclarar bien, es el carácter de agente de la autoridad, que no tenemos, pero bueno, sí que viene recogido también en la ley determinados aspectos de cuándo podemos ser considerados agentes de la autoridad. Es cierto que también en el Código Penal vienen recogidos una serie de articulados que van encaminados en ese aspecto. Es por preguntar si en el reglamento viene especificado o aclarar un poco algo más el tema, y si nos puede aclarar cuándo los vigilantes, en qué momento de la intervención, o podemos ser considerados agentes de la autoridad dependiendo de cuando actuemos bajo la subordinación o en colaboración con la seguridad pública. Sí, vamos a ver. En esto creo que la ley, la gente dice ha sido muy valiente. No, yo creo que la ley ha sido muy justa, que es lo que tiene que pretender una ley. La ley no tiene que ser valientes ni cobardes, lo que tienen es que procurar ser justas. ¿Sí? ¿Y qué significa ser justo? Ser justo significa dar o reconocer a cada uno su derecho. Por tanto, lo que hace el artículo 31 de la nueva Ley de Seguridad Privada es tratar de reconocer el derecho que el personal de seguridad privada tiene en función del servicio y de las funciones que realiza. El derecho que tiene. ¿Tiene el derecho a tener el carácter de agente de la autoridad? No. ¿Por qué? Porque no realiza función pública ni son funcionarios públicos. No realiza ninguna de las dos cosas, ni función pública ni tiene el carácter de funcionario público, y por lo tanto no le puede reconocer ese derecho. Pero no reconocerle el derecho de tener carácter per se de agente de la autoridad no quiere decir que no le pueda reconocer aquello que es. ¿Y qué es? Pues es alguien que participa en la seguridad pública y que además lo hace de forma subordinada, palabra que no nos debe dar miedo, y colaborando con la seguridad pública. Por tanto, y eso es así, reconozcamos ese hecho que es de justicia reconocerlo. Y eso es lo que hace el artículo 31, en una ley que es la de seguridad privada, que es una ley administrativa, siendo muy importante, mucho más importante para lo que yo sé que el sector quiere, es que el proyecto de Código Penal, que está a punto de salir ya aprobado del Congreso de los Diputados, contenga lo que técnicamente se llama un subtipo del delito de atentado, resistencia o desobediencia a agente de la autoridad. Ese es el artículo. ¿Y qué subtipo es? Aquel en el que se agreda, se desobedezca o se resista a los agentes, al personal de seguridad privada, cuando están en el ejercicio de su función y perfectamente identificados como tales, y se encuentran bajo el mando, o mejor dicho, bajo la coordinación o bajo el mando de la fuerza y cuerpo de seguridad. Esto es lo verdaderamente trascendente desde el punto de vista penal. El que esté en el Código Penal, no el que esté en la Ley de Seguridad Privada, que es muy importante que esté, pero lo que es trascendente es que esté en el Código Penal. Y en el Código Penal está, y creo que con justicia, y reproduce el mismo texto que la Ley de Seguridad Privada, aunque si quiere que le sea sincero, la verdad es que es al revés. La Ley de Seguridad Privada reproduce el texto del proyecto del Código Penal. Lo que ocurre es que una tiene una tramitación más rápida que la otra, pero esa es la verdad. Bien, reproducen el texto. Por lo tanto, este es el marco que tenemos. ¿Qué tiene que hacer el reglamento? Primero, reproducir y reconocer esto, es evidente, dirá lo que dice el artículo 31, y probablemente, estamos ahora con un documento que todos son buenas intenciones, hasta que las cosas no están en el BOE, todos son buenas intenciones, probablemente diga cuándo se considere, en qué situaciones se considere que la seguridad privada, es decir, el personal de seguridad privada, por supuesto en el ejercicio de sus funciones y por supuesto perfectamente identificado como tal, cuándo, en qué supuestos hay que considerar que se encuentra en coordinación o bajo el mando. Es decir, le dé una interpretación concreta al mandato que tiene la Ley de Seguridad Privada.
Y esto creemos que es lo lógico y lo que va a hacer el reglamento, y lo podrá hacer más extenso o menos extenso. Esto lo que quieran el legislador, que en este caso el legislador es el gobierno, el gobierno, porque es un real decreto y por tanto es una norma que dimana del gobierno, del Consejo de Ministros. Bien, no dimana del Parlamento, sino del Consejo de Ministros. Bueno, pues lo que quiera el gobierno actual, el futuro o el que fuere. Será el que quiera definir en qué casos hay que entender que sí. ¿Será esto importante? Importantísimo. Nos aportará seguridad jurídica en los supuestos concretos que pueda contemplar, y además esto también podrá tener una repercusión favorable en el propio Código Penal, porque lo que estará haciendo el Reglamento de Seguridad Privada es servir a la interpretación judicial del juez penal cuando se produzca el hecho de que el personal de seguridad privada, perfectamente identificado y en el ejercicio de sus funciones, pueda resultar agredido, resistido o desobedecido por las personas. Y ahí entender que se ha dado ese supuesto, en consecuencia se ha dado ese caso, luego es de aplicación el subtipo penal, que es, si no recuerdo más, es del artículo 555 del Código Penal. Algo que es muy importante, y lo puede hacer perfectamente el juez penal. Cuando digo el juez penal, me refiero a los del orden, los jueces que se encargan del orden penal. Por tanto, hemos dado un paso enorme respecto de la situación anterior. No es un paso valiente, es un paso justo, porque reconoce lo que verdaderamente es el personal de seguridad privada, que es personas privadas, no son agentes públicos, personas privadas, luego no pueden tener per se el carácter de agente de la autoridad, pero como hacen lo que hacen y lo hacen de esa forma y participan en lo que participan, que es en la seguridad pública, en consecuencia, tanto el Código Penal como la Ley de Seguridad Privada reconoce, es decir, les reconoce, para ser justa, lo que son privados que participan en eso. Y a partir de ahí tenemos el marco completado. Yo creo que esto es lo lógico, creo que esto era lo que había que hacer y que esto es a lo más que se puede llegar. Lo otro es torcer el texto o torcer la lógica legal, es romperla, no tiene sentido, y darle a alguien un derecho superior al que realmente le corresponde, con lo cual estaríamos ante una ley injusta. Y lo que repito, las leyes tienen que ser, son justas. Sí, usted hablaba de la ley y de los legisladores, evidentemente, que son los que aprueban la ley, evidentemente. Pero bueno, usted ha sido uno de los principales precursores de la ley. Y yo creo que tenemos que agradecerle todos, y nosotros lo hacemos, los que estamos de acuerdo con usted y los que no están de acuerdo, porque ahora hay mucha gente que no está de acuerdo con cómo ha salido la ley y se posiciona, el espíritu de colaboración, o sea, de abrir, de participación y de darnos oportunidad a los sindicatos, a las patronales, a las asociaciones, etcétera, que un poco participemos de la ley y que nuestras propuestas, las que hayan sido sensatas, se hayan recogido en el proyecto de la ley. Por lo tanto, yo creo que algún día tenemos que agradecerle esa buena disposición. ¿Cree usted que la ley, que el reglamento va a salir cumpliendo las expectativas iniciales del equipo que ha trabajado en la redacción de esa ley? Bien, primero le agradezco sus palabras y también en nombre de uso del sindicato se lo agradezco, pero nuestro papel, permítame, tiene que ser más humilde y más modesto. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es cumplir con nuestro deber. ¿Cómo entendíamos que cumplíamos con nuestro deber? Pues entendíamos que cumplíamos con nuestro deber si ayudábamos al Ministerio del Interior a promover un nuevo marco jurídico para la seguridad privada, porque entendíamos que el marco jurídico que había ya había concluido su recorrido y que ante una situación completamente diferente convenía que el marco jurídico fuese también diferente. Eso es lo que nos hizo trabajar, junto con otras personas y otros organismos, trabajar en promover
ese cambio del marco jurídico. Lo debimos explicar meridianamente, o más o menos bien, porque se nos aceptó, digamos, la necesidad, la conveniencia de abordar el marco jurídico, e incluso se nos aceptaron nuestras propuestas. Tengo que decir que probablemente nuestras propuestas se aceptaron porque tuvimos la suerte de darnos cuenta de que la norma no era para nosotros. La norma era ni siquiera para el sector de la seguridad privada, sino que era para toda la ciudadanía. Y en consecuencia era buenísimo, era importantísimo que aquellos que la teníamos que aplicar, que somos nosotros, más el sector de la seguridad privada y la ciudadanía en su conjunto, fuesen partícipes de la norma. Nos dimos cuenta de eso, tuvimos la valentía de pedirle a todo aquel que quisiera aportar algo que lo hiciese, diciéndoles que siempre que nos pareciese, y eso era un criterio evidentemente ya subjetivo, como todos los criterios, siempre que nos pareciese que aportaban algo beneficioso al interés general de la seguridad en España, pues bienvenido sería la aportación y sería aceptada. Repito, ese es un gran logro que tiene la Ley de Seguridad Privada, que también fue reconocido por el Ministerio del Interior, fue reconocido por el propio Consejo de Ministros y también, he de decir, ha sido reconocido por la sede de la Soberanía Nacional, por el Congreso y el Senado, es decir, por el Parlamento español. Por tanto, estamos muy contentos y ahora lo que hay que hacer es poner la ley en pie. ¿Qué es poner la ley en pie? La ley ya es aplicativa de forma directa, pero en fin, digamos, hay que vestirla un poco más, que eso es el reglamento. Recordemos que los reglamentos se llaman reglamentos de desarrollo. El reglamento no va a inventarse nada, tiene que desarrollar la ley. Hay dos formas de poder, al menos dos, de poder desarrollar esta ley o cualquiera otra. Es de las previsiones que contiene la ley hacer un desarrollo restrictivo, es decir, poner trabas, dificultades, o entender que la ley, si contiene algo, es porque quiere que ese algo pueda realizarse en la práctica y, por tanto, que los requisitos, cargas o trabas que le pongas sean los mínimos posibles y además los que resulten imprescindibles para que, por ejemplo, en las necesidades del control y de las garantías de que se están cumpliendo con los derechos y libertades, no se nos olviden nunca, ¿de acuerdo? Pero nada más, o dicho de otra manera, nosotros estamos entendiendo, y así trabajamos en este documento que entregaremos al Ministerio, estamos entendiendo que el reglamento lo que tiene es que preparar una pista amplia y larga para que el jumbo, que es la ley, pueda aterrizar sin peligro ninguno, con todas las cautelas del mundo. Pero que todo aquello que la ley contiene, y si lo contiene, hay que entender que es que quiere que se pueda realizar, el reglamento tiene que desarrollarlo de forma que lo facilite, no que lo dificulte, sino que lo facilite. Y si le tiene que poner 1, 2 o 3 requisitos, que ese uno, que esos 2 o esos 3 requisitos o esa carga administrativa sean necesarias, lógicas y para garantizar derechos y libertades, para que haya una mayor y mejor seguridad en España. Y de lo contrario, hay que pensar que los estás poniendo de forma indebida. Ese es el espíritu con el que abordamos la ley y ese es el espíritu con el que estamos también queriendo desarrollar el reglamento. Yo estoy convencido, porque soy persona de fe y por tanto tengo fe, tengo confianza de que el Ministerio del Interior actual, que es el promotor de este texto legal y que ha sido bien aceptado por el Parlamento y por la sociedad española, quiere un reglamento que desarrolle todo lo que resulte posible las previsiones de la ley. No que cercene, no que coarte, no que impida y si me apura, ni siquiera que dificulte. A ser posible, que facilite. En esa labor es en la que estamos. Y, por cierto, también está contribuyendo de manera voluntaria
por supuesto, como siempre, mucha gente del sector, entre otras la organización sindical Uso, que siempre lo voy a decir por segunda vez y no porque ustedes me entrevisten, es una organización muy responsable, tanto en la ley hizo unas propuestas muy interesantes, como aquí, que nos ha mandado un documento perfectamente articulado. Yo tuve ocasión de estar en el Congreso donde ustedes lo presentaban y me lo entregaron incluso en mano, o sea que encantados de la vida, y por tanto son una organización responsable que está preocupada por que la ley pueda desarrollarse de la manera más beneficiosa para la seguridad, en este caso para los intereses también que representa su organización sindical. Tengan ustedes la completa seguridad que en esto coincidimos, lo que no sé si coincidiremos en la redacción concreta, pero en la visión y en el deseo coincidimos plenamente. Sí, porque es difícil, porque esto es una ley que tiene que poner de acuerdo a muchas partes, o sea, ciudadanía, seguridad pública, empresas, vigilantes de seguridad, sindicatos, policías, usuarios, o sea, hay muchos factores que es difícil conjugar. A varios ministerios, comunidades autónomas, es que tiene que poner de acuerdo a mucha gente, pero eso lo ha conseguido ya la ley, eso ya la ley lo ha conseguido, es decir, ese acuerdo general, no unánime, porque uno no puede estar de acuerdo con todo y exactamente, bien, pues ese acuerdo general que es mayoritario, pero muy, muy mayoritario, ese soporte que tiene la ley, que eso es un valor muy importante desde el punto de vista de una norma jurídica, porque eso quiere decir que va a tener una mejor aceptación y en consecuencia va a ser mejor cumplida. Cuando la norma legal es bien aceptada, pues ya cuentas con una predisposición buena para cumplirla, ¿de acuerdo? Cuando es mal aceptada, pues ya tienes una predisposición negativa al menos, ¿no? Y estarás obligado a cumplirla porque las normas jurídicas son imperativas y por tanto no se pueden dejar de cumplir. Pero es mucho mejor que lo hagas por convencimiento, ¿eh? Pero bueno, eso la ley ya lo ha conseguido. Y esto es algo que yo lo pongo constantemente de manifiesto. Eso la ley ya lo ha conseguido. Por tanto, el reglamento no puede defraudar esto. El reglamento no puede defraudar ese enorme acuerdo generalizado de todas las partes que son muy distintas y diferentes, con intereses todos legítimos, pero no digo que sean contrarios, pero no, siempre van exactamente en la misma dirección, ¿eh? Por tanto, eso la ley lo ha conseguido, ese acuerdo de mínimos o de puesta en común, y nosotros vamos y estamos construyendo sobre eso, sobre ese acuerdo ya. No queremos abrir cuestiones que sepamos que no son aceptables por la mayoría. No se trata de tener razón a toda costa, se trata de tener una ley, y en este caso una norma jurídica reglamentaria, buena, eficaz, eficiente y que sirva para el fin para el que está creado. Y el fin para el que se crea el reglamento es para hacer posible la ley. Para hacer posible la ley, para lo que se crea el reglamento. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo. Perfecto, pues por nuestra parte agradecerle su disposición siempre para colaborar y para hablar con nosotros, y si quiere comentar algún aspecto que se nos haya quedado. No, simplemente reiterar mi agradecimiento por el interés que muestran en conocer nuestras opiniones, conocer lo que estamos haciendo, y además agradecerles también su disposición, la de la organización Uso, por el trabajo que realizan cuando se refiere al trabajo que a su vez nos toca a nosotros desarrollar, que es ese trabajo de controlar y servir a la seguridad privada en España. No siempre estamos de acuerdo, afortunadamente, porque si no, alguno de los dos estaríamos equivocados, si no los dos, no siempre tenemos que tener un acuerdo absoluto en todo aquello que hacemos, pero es siempre de agradecer el que sepan ustedes entender cuáles son nuestros problemas, nosotros intentamos entender cuáles son los suyos, el que sepan plantear los problemas sin pensar que nadie les pretende hacer caso, y además hacerlo de una forma civilizada y no, si se me permite la expresión, sacando los pies por alto o ofendiendo al interlocutor que tienen enfrente. Yo he de decir que siempre he encontrado en ustedes un interlocutor válido, un interlocutor profesional, alguien en el que se puede confiar y alguien que siempre aporta valor a aquello que uno hace o que le propone. Y por supuesto, lo voy a decir otra vez, con el que no siempre tenemos que coincidir. Y eso es bueno. De la discrepancia, pero
del contraste de opiniones y de pareceres, muchas veces, no digo que se alcance la verdad, pero se está en mejor camino de lograrla. Así que agradecidos porque ustedes estén aquí queriendo conocer qué hacemos en la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía. Muchas gracias a vosotros.